El monje y el escorpión. En una mañana serena, cuando el sol apenas asomaba sus primeros rayos sobre la superficie de un río tranquilo, un monje caminaba con pasos ligeros por la orilla. Su túnica ondeaba suavemente con la brisa, y su mente permanecía en calma, enraizada en la quietud del momento. Mientras meditaba en el fluir del agua, notó un pequeño movimiento en la corriente. Al acercarse, vio a un escorpión luchando por mantenerse a flote, arrastrado por la corriente. Sus patas se agitaban desesperadamente, aferrándose al vacío. El monje, sin dudarlo, extendió su mano, y con un gesto cuidadoso, levantó al escorpión del agua. Apenas lo sostuvo en su palma, el escorpión, asustado, lo picó. Un dolor agudo recorrió su mano, pero el monje no reaccionó con enojo, en cambio, con suavidad, dejó al escorpión sobre una roca segura. Observó el agua y luego su mano, donde la marca de la picadura comenzaba a enrojecer. Su rostro, sin embargo, permaneció sereno. El monje observó cómo el escorpión, aún tembloroso, intentaba recuperar sus fuerzas sobre la roca. La corriente del río seguía su curso sin pausa, como el tiempo mismo, sin detenerse por nada ni por nadie. Justo cuando el monje estaba por continuar su camino, una ráfaga de viento sacudió la roca y el escorpión perdió el equilibrio, cayendo nuevamente al agua. Sus patas se debatían con la misma desesperación que antes, incapaz de luchar contra la corriente. El monje, sin vacilar, volvió a inclinarse y extendió la mano para salvarlo una vez más. Apenas sus dedos rozaron el cuerpo del escorpión, sintió el mismo aguijonazo que antes. Un nuevo ardor recorrió su piel, pero su expresión no cambió. Con el mismo cuidado, dejó al escorpión sobre la roca otra vez y observó cómo se aferraba con más fuerza esta vez, alejándose del borde. Un campesino que pasaba por allí, testigo de la escena, se detuvo y frunció el ceño. ¿Por qué sigues ayudándolo, sabiendo que te picará?, preguntó, con incredulidad en su voz. El monje se giró lentamente, y con una sonrisa serena, respondió: porque es su naturaleza picar, y es mi naturaleza ayudar. El campesino miró al monje con desconcierto. Sus manos callosas, acostumbradas al trabajo de la tierra, se cerraron en puños mientras intentaba comprender la lógica de aquella acción. Pero si sabes que te hará daño, ¿por qué no lo dejas ahogarse?, insistió el campesino. El monje, con la misma calma con la que había rescatado al escorpión, se sentó sobre una roca cercana y extendió su mano adolorida. La marca de la picadura comenzaba a hincharse, pero no mostraba preocupación alguna. Mira el río, dijo el monje, señalando el agua que continuaba fluyendo, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en su orilla. No se detiene porque alguien se oponga a su paso. No cambia su curso por la caída de una hoja o la caída de un hombre. Simplemente fluye, porque esa es su naturaleza. El campesino frunció el ceño, pero siguió escuchando. Del mismo modo, el escorpión actúa según su naturaleza, que es picar cuando se siente amenazado. Y yo actúo según la mía, que es ayudar cuando veo a alguien en peligro. Si cambio mi naturaleza porque alguien me hace daño, entonces sería el dolor quien dicta mis actos, y no mi verdadera esencia. El viento sopló entre los árboles, llevando consigo las palabras del monje, como si el propio río se las susurrara a la tierra. El campesino quedó en silencio. Miró el río, luego al monje, y por último al escorpión, que ahora permanecía inmóvil sobre la roca, seguro por el momento. Entonces, dijo tras un largo suspiro, ¿deberíamos dejar que otros nos hagan daño sin hacer nada al respecto? El monje sonrió con amabilidad. No es cuestión de permitir el daño, sino de no dejar que el miedo o el resentimiento cambien lo que somos. Si el escorpión me pica, no es por maldad, sino porque así es su naturaleza. Pero si yo dejo de ayudar por temor a su aguijón, entonces estaré traicionando la mía. El campesino cruzó los brazos, pensativo. Pero eso no significa que debas dejar que te pique cada vez. El monje asintió. Eso es cierto. La compasión no significa ser imprudente.
Por eso, la próxima vez que vea a un escorpión en peligro, quizás use una hoja o un palo para salvarlo, en lugar de mi propia mano. Así sigo actuando conforme a mi naturaleza sin permitir que el sufrimiento innecesario me alcance. El campesino bajó la mirada, dejando que las palabras del monje se asentaran en su interior, como una semilla plantada en tierra fértil. El río siguió su curso, indiferente a la conversación que se desarrollaba en su orilla. El campesino, aún reflexionando sobre las palabras del monje, tomó una pequeña rama caída cerca de sus pies y la sostuvo entre sus dedos callosos. Si hubieras usado esto desde el principio, dijo, levantando la rama, no habrías sido picado. El monje asintió con una leve sonrisa. Es cierto. Pero a veces, la enseñanza no está solo en la acción, sino en la experiencia. Si nunca hubiera sentido el aguijón del escorpión, tal vez no habría comprendido la profundidad de mi propia naturaleza. El dolor es un maestro severo, pero a menudo nos muestra lo que aún no entendemos. El campesino giró la rama entre sus dedos, como si meditara sobre aquella verdad. ¿Entonces, el sufrimiento es necesario? El monje miró hacia el horizonte, donde el sol ya iluminaba con más fuerza la corriente del río. No siempre. Pero a veces es el camino que nos despierta. Así como el fuego templa el hierro, el dolor puede fortalecer nuestro espíritu si aprendemos de él en lugar de aferrarnos a él. El campesino exhaló largamente, como quien deja ir un peso invisible. Nunca lo había pensado de esa manera. El monje inclinó la cabeza con serenidad. Cada uno tiene su camino. Lo importante no es evitar cada dolor, sino aprender a no convertirlo en una carga innecesaria. El viento sopló con suavidad, agitando las hojas de los árboles, como si la naturaleza misma asentara con silenciosa aprobación. El campesino quedó en silencio, observando el fluir del río. Sus aguas no se detenían ni se alteraban por la pequeña historia que acababa de ocurrir en su orilla. Después de un rato, levantó la mirada hacia el monje. Si el dolor nos enseña, pero no debemos aferrarnos a él, ¿cómo sabemos cuándo soltarlo? El monje sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Cuando deja de enseñarte y comienza a encadenarte. El campesino frunció el ceño, intentando comprender. Mira este río, continuó el monje. Si te caes en él, el agua te enseñará sobre la corriente, sobre la profundidad, sobre la necesidad de soltar la lucha y fluir. Pero sí, después de aprender, sigues aferrado al miedo de haber caído, incluso cuando ya estás en tierra firme, entonces el agua ya no te está enseñando, solo te está atando. El campesino miró sus propias manos, como si en ellas cargara el peso de viejos dolores. ¿Y si no sé cómo soltarlo? El monje recogió una hoja que flotaba sobre el agua y la sostuvo frente al campesino. El árbol no se aferra a sus hojas secas. Cuando llega el viento del otoño, simplemente las deja ir. El campesino observó la hoja deslizarse sobre la corriente, girando suavemente hasta desaparecer en la distancia. Permaneció callado, dejando que las palabras del monje enraizaran en su interior. El campesino tomó aire profundamente, como si por primera vez en mucho tiempo permitiera que el viento le aligerara el corazón. Miró al monje y luego al escorpión, que seguía inmóvil en la roca, ajeno a la conversación que había inspirado. Supongo que el escorpión no sabe que nos ha dado esta enseñanza, dijo con una leve sonrisa. El monje asintió. No es necesario que lo sepa. Así como el sol no sabe que da luz ni el río sabe que sacia la sed. Cada cosa en la vida cumple su propósito sin necesitar reconocimiento. El campesino dejó caer la pequeña rama al suelo. Entonces, ayudar sin esperar nada, aprender sin rencor y soltar sin miedo. El monje cerró los ojos un instante, como quien escucha el eco de una verdad bien comprendida. Esa es una forma de caminar ligero por la vida. El río continuaba su curso, y el viento sacudía las hojas con suavidad. El campesino miró al monje con gratitud. Gracias por tus palabras. El monje se levantó con calma,
sacudiendo el polvo de su túnica. No me lo agradezcas a mí, dijo señalando el agua. Agradéceselo al río, que nos recordó que todo sigue su curso. El campesino sonrió. Y al escorpión. El monje también sonrió. Y al escorpión. El sol ya estaba alto en el cielo, reflejando su luz en la superficie del río. El campesino miró una vez más al escorpión, que ahora parecía haber encontrado su propio equilibrio en la roca, lejos del agua. Antes de encontrarte, si hubiera visto al escorpión ahogándose, tal vez lo habría ignorado. O quizás lo habría empujado lejos, temiendo su aguijón, dijo el campesino. Pero ahora comprendo que su naturaleza no debe cambiar la mía. El monje inclinó levemente la cabeza en señal de aprobación. La vida nos pone frente a muchas pruebas, algunas pequeñas como este escorpión y otras más grandes como el río mismo. Lo importante es recordar quiénes somos en medio de ellas. El campesino respiró hondo, como si el peso de antiguas preocupaciones se disipara con el viento. Seguiré mi camino con esta enseñanza, dijo con firmeza. No permitiré que el miedo o el resentimiento dicten mis actos. El monje sonrió, viendo en los ojos del campesino la semilla de un nuevo entendimiento. Entonces, que tu camino sea como el río, sereno, pero siempre en movimiento. Sin decir más, el monje retomó su andar, alejándose con la misma calma con la que había llegado. El campesino lo observó partir hasta que su figura se perdió entre los árboles. Luego, miró una última vez al escorpión y al río, antes de seguir su propio camino, con el corazón un poco más ligero que antes.